Dile a la persona que está a tu lado, qué bueno verte aquí. Vamos, dile, me da gusto que estés aquí, que hayas venido en esta noche. Es que privilegio poder estar en este lugar y ser instruidos por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros? ¿De verdad lo crees? Dios tiene un mensaje para tu vida, Dios tiene un mensaje para... Por eso es importante que tú consideres el venir y escuchar la palabra de Dios. Porque cada vez que tú estás aquí, Dios quiere hablarte a tu vida. No solo aquí, yo sé que en muchos lugares también Dios nos puede hablar, pero el hecho de que tú vengas y te congregues y estés atento a las palabras de Dios, eso abre, ¿verdad?, bendición hacia tu vida, hacia tu casa, hacia tu familia. Así que el escritor de Hebreos dice que nos motivemos a congregarnos. Cuanto más que vemos que aquel día se acerca, ¿sí? Cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Dile al que está a tu lado, el día está cerca. Así que te voy a motivar a que te congregues, a que no dejes de congregarte. Amén. Muy bien, pues estamos mirando la escritura en el Evangelio de Mateo y hemos ido por todo el Evangelio. Ya casi estamos en la última parte del Evangelio de Mateo y por ende estamos en la última parte de la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús vino a este mundo, dice el apóstol Juan, ¿verdad? La luz vino al mundo y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Y entonces dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús vino a este mundo, nació, ¿verdad? Creció, empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años y 3 años después su vida terminó, su vida física, ¿verdad?, terminó en una cruz, entregándose por ti y por mí, para que con su muerte nosotros tuviéramos vida, para que con su sufrimiento nosotros tuviéramos victoria. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso? Por eso ahorita cantábamos, ¿verdad? Cuando rojo fue tu amor, mi maldad se hizo blanca, mi maldad desapareció, mi maldad se esfumó, ¿verdad? Ahí se acabó nuestra maldad, porque Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Entonces estamos acercándonos en el relato de Mateo hacia ese evento de la cruz del Calvario y vamos a centrarnos en la última semana de Jesús, la última semana del ministerio de Jesús, ¿verdad? Esta semana fue la semana más intensa en la vida y en el ministerio de Jesús. Fue la semana más intensa porque lógicamente incluyó su muerte, ¿verdad? Al final de esa semana Jesús iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero esa semana empezó con un evento que todo pareciera que Jesús estaba, ¿verdad?, celebrando y que Jesús estaba, y ciertamente lo estaba haciendo. Ciertamente Jesús entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Ahora, si nosotros vemos el Evangelio de Lucas, antes de entrar a Jerusalén, dice la Biblia en Lucas que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. ¿Y por qué lloró? Porque vio que Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén es una ciudad que Dios ama. Jerusalén es una ciudad que Dios ama. ¿Por qué Él escogió esa ciudad? ¿Para qué la escogió? Para establecer ahí su reino, para establecer ahí su trono y para reinar desde ahí a todas las naciones. Un día Jesús va a regresar y va a llegar y se va a sentar en un trono en Jerusalén y va a reinar desde ahí todas las naciones de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios escogió esa ciudad, pero ahora Jesús está frente a esta ciudad y ve cómo esta ciudad lo único que hace es, dice que conoce a Dios, dice que tiene relación con Dios, pero realmente ha rechazado a Dios. Y están a punto de evidenciar su gran rechazo a Dios al rechazar a Jesús. Están a punto de hacer más evidente su rechazo a Dios.
Aunque dicen que le conocen y aunque dicen que tienen relación con Él, están a punto de hacer más evidente su rechazo a Dios al rechazar a Jesús y al llevarlo a morir en una cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es que Jesús, cuando se acerca a esta ciudad, Él la mira de lejos, aun cuando todavía no llega ahí, Él la mira y dice que empieza a llorar. Y empieza Jesús a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Y que destruyes a los que vienen a anunciarte. Si tan solo supieras lo que te conviene, si tan solo supieras lo que es para ti en este momento. Pero no, por cuanto no conociste el día de tu visitación, por cuanto no entendiste que este era el día que en lugar de rechazar tenías que abrir tu corazón, por cuanto no entendiste eso, ahora vendrán sobre ti días de destrucción, vendrán sobre ti días de mucha angustia y de mucho tormento. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Si usted sabe un poco acerca de la historia de Israel, sabrá que 70 años después de que Jesús anunció esas palabras, tan solo 70 años después, la ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente y fue reducida a ruinas totales, ¿verdad? Pero entonces Jesús está ahí, está llorando por Jerusalén. Pero una vez que pasa esto, Jesús se acerca a Jerusalén y cambia, ¿verdad? Como que cambia ahora ese lamento y ese lloro, y todo empieza a ser como celebración. Todo empieza a ser una gran celebración, porque Jesús está entrando a Jerusalén y Él permite que se lleve a cabo esta celebración, porque Dios habita en la alegría y Dios habita en el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez lo voy a decir. ¿Cuántos creen que Dios habita en el gozo y la alegría? A pesar de que hay un momento de tensión, a pesar de que hay un momento difícil, que mismo Jesús llora frente a esta ciudad, instantes después todo el mundo está celebrando y Jesús mismo está celebrando, porque Dios habita en medio del gozo y en medio de la alegría. Dios quiere que vivamos en gozo y en alegría. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que vivas en gozo. Por eso la Biblia dice que Él ha cambiado nuestro lamento en celebración. ¿Cuántos dicen amén? Que Él ha cambiado nuestro lamento y nuestra tristeza en danza y en gozo y en alegría. Por eso la Biblia dice: alégrate, hija de Sión, gózate. ¿Alguien se puede alegrar y darle un aplauso fuerte a Jesús? ¿Sabe que Dios es un Dios de celebración? Dios es un Dios que celebra. Dios es un Dios que se goza en la celebración. Así que cada vez que tú tengas la oportunidad de celebrar a Dios, de gozarte en Él, hazlo. No pierdas eso, porque Dios se alegra. Él habita en esa celebración. Él habita en medio de alabanzas y de cantos de júbilo. Amén. Dice el versículo 1, vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Diga conmigo: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué interesante este evento. Qué interesante esto que va a suceder en unos momentos. Ahora, Jesús sabe que se está acercando a su muerte, porque si hemos puesto atención, ¿verdad? Él lo ha estado anunciando. Él lo ha estado diciendo. No es algo, la muerte y todo lo que va a pasar, no es algo que lo va a agarrar de sorpresa y que él ni siquiera sabía lo que iba a pasar y ahí se fue a meter. No. Jesús sabe a dónde va. Jesús sabe lo que sigue. Él sabe lo que va a pasar en Jerusalén. Pero Él, ¿verdad? Él entra a Jerusalén y decide entrar de esta manera, cumpliendo lo que mucho tiempo antes se dijo acerca de Él como Mesías.
Jesús es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está cumpliendo las profecías que se hablaron acerca de Él como Mesías. ¿Sabes que esta es una de las evidencias más grandes de que realmente Jesús es quien dice ser? ¿Por qué tú y yo podemos creer que Jesús es quien dice ser? Porque en Él se cumplieron cada una de las profecías que se anunciaron antes de que Él llegara a este mundo. Más de 600 años antes se dieron profecías acerca de Jesús, ¿verdad? Y incluso aún más antes, pero las principales podemos hablar de aquellas que dio Isaías y los profetas como Zacarías, como Malaquías, y hablaron acerca de estas profecías y todas ellas se han cumplido en la persona de Jesús. Alguien dijo que la probabilidad de que todas esas profecías se cumplan en una persona era como si alguien, ¿verdad?, tomara, imagínate que de repente pusieras en todo lo que abarca el territorio de México, imagínate que todo lo que abarca el territorio de México tú pusieras y llenaras todo lo que abarca el territorio de México con monedas de a 10 pesos. ¿Cuántos conocen las monedas de a 10 pesos? Imagínate que llenaras todo México con monedas de 10 pesos, ¿verdad? A una altura, no sé, de más o menos 1 metro. Imagínate, todo así. Y de repente de entre todas esas monedas, ¿verdad?, tú tomaras una moneda, te subieras a un helicóptero, ¿verdad?, a lo más alto, dejaras caer tu moneda, ¿verdad?, ahí entre todas esas, y que luego bajaras y llegaras y la primer moneda que agarraras fuera la que aventaste. Esa es la estadística de probabilidad de que se cumplieran todas las profecías en la persona de Jesús. Por eso tú y yo tenemos seguridad de que seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No estamos basados nada más en simples fábulas. El apóstol Pedro dice, no son fábulas, sino que es una realidad. Amén. Y entonces Jesús sabe que esta profecía se está cumpliendo en su persona. Y Él dice, ¿verdad?, que vayan y encuentran, van Él utilizando, ¿verdad?, esta capacidad divina de saber todas las cosas. Porque ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Híjole, nada más uno lo sabe. ¿Sí sabe lo que es omnisciente? Que todo lo sabe. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Y en esa capacidad divina de ser omnisciente, Jesús los manda y les dice exactamente lo que se van a encontrar. Y cuando ellos llegan y ven exactamente, ¿verdad?, lo que ahí se van a encontrar, dice, se van a encontrar una asna y junto a esa asna van a encontrar que tiene a un pollino. Y este pollino, ¿verdad?, ¿qué era un pollino? Pues un hijo del asna, ¿sí? Entonces le está diciendo, ahí lo van a encontrar atado. Ustedes van a llegar y les da todas las descripciones. Van a llegar y lo van a agarrar. Y cuando alguien salga y les diga, hey, ¿a dónde llevan mi burra? Ustedes nada más van a voltear y le van a decir, el Señor lo necesita. Y cuando Él escuche eso, Él va a decir, ok. Y se los va a dar. ¿Y qué crees? Así sucede. Exactamente como Él lo dijo, porque Él es Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces sucede de esta manera. Ellos van y encuentran esta burra, y junto a esta burra este pollino, y ellos van y lo desatan y lo están trayendo a Jesús, y alguien les dice ¿a dónde lo llevan? Y ellos solo contestan, pues es que el Señor lo necesita. ¿Qué contestaron? El Señor lo necesita. Diga conmigo, el Señor lo necesita. Es interesante esto, mis hermanos, porque ¿cuántas veces tú y yo estamos dispuestos a rendirle a Dios lo que tenemos, sabiendo que Él es el Señor? Diga conmigo, Él es el Señor. ¿Sabes que el principio de las cosas es entender que Él es el Señor y Él es el dueño de todo? Y cuando uno de los principales problemas del ser humano es que nos creemos dueños nosotros. Nos creemos que nosotros somos los dueños.
¿Crees que tú eres el dueño de tu vida? ¿Crees que tú eres el dueño de tus hijos? ¿Crees que tú eres el dueño de tu familia? ¿Crees que tú eres el dueño de tu casa? ¿Crees que tú eres el dueño de tus recursos? Y nos creemos dueños. Y cuando nos creemos nosotros los dueños, ¿verdad? La verdad es que terminamos perdiéndolo. ¿Está conmigo? Terminamos perdiéndolo, terminamos malgastándolo. Porque si tú y yo entendiéramos que nosotros no somos los dueños, el Señor es el dueño. Y cuando tú entiendes que el Señor es el dueño y tú entiendes cuando Él necesita algo, tú estás dispuesto. Y estas fueron las palabras. Ellos dijeron, el hombre que estaba ahí pregunta, ¿qué onda? ¿A dónde se llevan mi burra, verdad? ¿Por qué se la están llevando? Como cualquiera de nosotros reaccionaría. Imagínate que vas saliendo de tu casa, estás tu carro estacionado afuera y de repente ves a un tipo que está arriba de tu carro y lo está encendiendo. ¿Qué dirías? ¿Qué te pasa? Ese es mi carro. Bájate de ahí, ¿sí o no? Ahora imagínate que te dijera, no te preocupes, el Señor lo necesita. Wow. Eso no va a pasar, hermanos, ¿eh? No se preocupen. No se preocupen, no va a pasar, porque ya uno está así de, ay no, ojalá no me pase. No les va a pasar, mis hermanos, pero esa es la disposición que hay cuando tú entiendes que Él es el dueño de todas las cosas. La Biblia dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Diga conmigo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Lo podemos repetir otra vez? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es una realidad y cuando lo entendemos, vivimos de otra forma. ¿Sabe? Cuando usted no entiende eso, usted vive frustrado, vive enojado, vive, ¿verdad?, angustiado, preocupado porque no tiene cosas. Pero cuando usted entiende que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él, eso le quita a usted carga. Yo no soy el dueño es Dios. ¿Sí? Es como cuando usted, ¿verdad?, usted no es el dueño de algo y le dice, oye, que pues yo no soy el dueño. ¿Y eso, verdad, que quita carga? Pues yo no soy el dueño. Pero cuando usted se lo apropia, entonces sufre, entonces se enoja, entonces se frustra. Sigamos adelante, mis hermanos. Entonces dice que encontraron y ellos solo dijeron, el Señor los necesita. Dice, y Él los va a enviar. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Estaba hablando de una profecía que hay en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y la profecía dice exactamente, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. ¿Tu qué? Diga conmigo, tu rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el rey? Tu rey viene a ti, manso. ¿Cómo viene? ¿Sabes que esto también era una evidencia que los judíos no pudieron ver en su momento? Porque Él tenía que venir antes de venir, ¿verdad? Como un guerrero, antes de venir. Porque el problema de los judíos es que estaban esperando a un guerrero, a un libertador, a alguien que viniera y acabara con los romanos, ¿verdad? Y les diera libertad. Pero ellos no entendieron que antes de venir así, el rey tenía que venir manso. ¿Está conmigo? Porque esto era necesario, porque la libertad tenía que empezar adentro de cada persona. Y para que eso sucediera, Él tenía que ir a una cruz. Amén. Entonces, ellos no entendieron esto y por eso es que hubo un rechazo hacia su persona. Porque un rey normalmente, ¿verdad? Ellos estaban esperando a un rey que viniera montado en un caballo. Los caballos eran símbolo de fuerza. Los caballos eran símbolo de guerra. De hecho, si usted compara esto con Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19 dice que el rey va a volver. ¿Cuántos creen que el rey va a volver? Pero ahora dice que el rey va a venir, ¿sabes cómo? Montado en un caballo blanco, con una espada en sus manos y en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dele gloria a Dios, porque ese es nuestro rey. Amén.
Y él va a volver montado en un caballo blanco. Y todo ojo le verá, dice la escritura. Pero antes que eso fuera, tenía que pasar esto. Zacarías lo había profetizado. He aquí, tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti y viene montado en una asna, viene montado en un pollino. El Evangelio de Marcos nos dice que era un asno, era un asno que era tan joven que ni siquiera antes nadie lo había montado. Era la primera vez que alguien se subía a ese asno para montarlo. Y esto representaba la humildad y la mansedumbre de nuestro rey. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. ¿Sabes que una de las cosas que traen paz a tu vida es la mansedumbre? Una de las cosas que traen paz a tu vida es ser humilde de corazón. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios? Aprende a ser humilde. Aprende a ser manso. Una de las cosas que traen sufrimiento a nuestros corazones es el orgullo. La vanagloria nos trae sufrimiento. El pensar que yo puedo, que no necesito de nada ni de nadie, eso te traerá sufrimiento siempre. Eso siempre te pondrá en una posición donde vas a terminar derrotado, porque todo aquel que se exalta será humillado, pero todo aquel que se humilla será exaltado. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, cada vez que tú entiendes eso, cada vez que tú te posicionas como alguien humilde, sabes que al final vas a ver la victoria. Sabes que al final Dios te va a levantar, porque el Dios que lo prometió lo va a cumplir. Él no deja caer al suelo ninguna de sus promesas. Amén. Entonces Jesús nos está mostrando esta humildad. Él es el rey, pero este rey viene montado en un asno. Este rey viene montado en un pollino, en un animal de carga, no en un animal de guerra, no en un animal imponente, en un animal de ¿qué? De carga. Porque él mismo cargó todas nuestras enfermedades, cargó todas nuestras dolencias y cargó todos nuestros pecados. Él mismo tomó esa posición de cargar. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ese es tu rey, mis hermanos. Ese es mi rey. Mi rey es humilde. Mi rey es manso. Sí. Dice el verso 6: los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Pusieron qué? ¿Qué pusieron? Ahora, aunque Él es el rey, pero fíjate esta humildad de este rey, que no es un pollino, ¿verdad?, ostentoso, no es un pollino ya, sino que los mismos discípulos tienen que tomar sus propios mantos y ponerlos para hacer un poquito más suave el montar. Yo no sé cuántos se han subido a un caballo o a un asno, ¿verdad? Pero montarlo así, nada más así, sin nada, pues creo que no es tan grato. No, yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero creo y entiendo que no es tan grato nada más subirte así a un caballo o a un asno, lo que sea, pero nada más así. Normalmente estos animales tienen una silla de carga, ¿verdad? Tienen algo sobre ellos para que alguien se pueda montar sobre ellos, para que alguien y no le lastime cuando se monte, o no sea tan lastimoso el poderse montar en uno de estos animales. Entonces los discípulos ven esto, llega el pollino, ya está ahí, pero ellos dicen: pues hay que ponerle algo, que si no va a ser incómodo ir ahí y montado sobre este pollino y caminando, y va a ser tan incómodo. Y estuvieron dispuestos a dar sus mantos y que sobre ellos Jesús se montara. Ahora, ¿qué nos habla esto? ¿O por qué te estoy diciendo esto? Porque ¿qué tan dispuesto estás tú a rendir tu vida para que Jesús y su reino avance?
Híjole, como que un silencio nos invadió a todos. ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Sabes que manto habla? No estoy hablando de qué pasó, manto. No, no. Un manto a veces representa algo valioso. Un manto muchas veces representa autoridad, por ejemplo. Un manto representa algo que tú aprecias. ¿Está conmigo? Sin embargo, los discípulos dice, y no solamente lo ponen ahí sino que vamos a leer y dice que también lo echaban sus mantos para que pasara Jesús. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto yo estoy a rendir mi voluntad, rendir mi vida, rendir lo que soy y lo que tengo para que Jesús avance, para que su reino avance? A veces somos personas que retenemos. Jesús dijo, el que quiera guardar su vida la va a terminar perdiendo, pero el que la pierda o el que la dé, el que la ponga ahí como un manto para que él pase, dice, la va a terminar ganando. ¿Está conmigo? Pero a veces nosotros retenemos y decimos, no, nos cuesta trabajo dar, nos cuesta trabajo despojarnos de cosas, nos cuesta trabajo despojarnos de lo que nosotros pensamos o queremos. Nos cuesta trabajo despojarnos de aquellas cosas para rendirnos a la voluntad de Dios. Por eso Romanos capítulo 12 dice que tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que comprendamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero a veces luchamos contra la voluntad de Dios porque decimos, no, ¿qué pasó? Con esto no te metas, Dios. Con esto no. ¿Qué tan dispuesto estás a rendirte a Dios? Cantábamos hace un momento, mi fe está en ti, mis brazos abro a ti, hoy me rindo. Pero a veces solo son cosas que cantamos, pero no las vivimos. Cantamos canciones bonitas que dicen frases como eso, o cantamos, vivo para adorarte. Vivo para adorarte y adorarte a ti. Es una bonita canción, pero llevarla a la realidad tiene que ver con que rindas tu corazón, con que rindas tu vida, con que rindas todo lo que tienes. Porque entiendes que al final todo es de Él, todo es por Él y todo es. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice verso 8, y la multitud que era muy numerosa. ¿La qué? La multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían también. ¿En dónde? En el camino. ¿Qué hacían? ¿Qué era este acto de cortar ramas? Bueno, era la celebración. Cuando alguien recibía a un rey, lo hacía de esa manera, ¿verdad? Lo hacía cortando ramas para que este rey entrara. El cortar ramas representaba que estaban aceptando o estaban celebrando, perdón, la entrada triunfal de este rey. Cuando un rey venía de la guerra y venía ganando una batalla, entonces la gente cortaba esas ramas, ¿verdad? Para celebrar la victoria de ese rey. ¿Cuántos creen que nuestro rey venció? Por eso también en Apocalipsis dice que vamos a tener palmas en nuestras manos. Vamos a tener palmas en nuestras manos. ¿Por qué? Porque vamos a estar celebrando que Él venció y que el Rey de Reyes ha vencido. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que Él es el vencedor? Dice, y la multitud tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y atrás de él clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Esta era una exclamación mesiánica. Literalmente estaban reconociendo que él era el Mesías. Ahora es interesante esto, ¿verdad? Porque cuando yo leo esto,
dices, wow, estaban reconociendo que Él era el Mesías. Pero mira, unos días después van a estar gritando, crucifíquenlo. Porque así son las emociones. Hay gente que hoy puede estar bien animada y celebrando y gritando, y unos días después puede estar en otra situación. Por eso necesitamos más que una emoción, necesitamos una revelación de quién es Él. Amén. Más que solamente emociones, necesitamos una revelación de quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos. ¿Qué significa la palabra Hosana? La palabra Hosana significa sálvanos. Literalmente eso se gritaba, sálvanos o queremos que nos salves. Verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ahora, escucha esto, mira el versículo 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Wow. O sea, están gritando, Hosana al Hijo de David. ¿Pero quién es? O sea, ¿quién es este? Preguntaban quién es este y la gente les tenían que decir, este es Jesús, el profeta de Nazaret y de Galilea. Pero en medio de una multitud, ¿verdad?, que está aclamando a Jesús, hay muchos que no conocen a Jesús. Y es interesante porque hoy podemos ver que la gente, que Jesús, ¿verdad?, de alguna manera es conocido, que Jesús se habla de él, pero hay muchos que realmente no lo conocen. No entienden quién es Jesús. A veces podemos estar dentro de una iglesia, pero no conocemos a Jesús. A veces podemos estar en medio de un ambiente donde todos aclaman a Jesús, pero no conocemos a Jesús. Quiere decir que muchos de los que estaban ahí, pues estaban como cuando llegas ahí, ¿verdad?, al alboroto y ves que todos, hey, tú, pues, ¿qué onda? ¿Qué? Pues también, ¿está conmigo? Pero ni siquiera sabían, ni siquiera entendían. La pregunta es, tú que estás aquí, ¿realmente entiendes quién es Jesús? ¿Entiendes quién es Él? ¿Entiendes a quién estás adorando? Porque si lo entiendes, entonces le rindes tu vida, le rindes tu corazón, le rindes todo lo que eres. Pero si tú no lo entiendes, pues te unes a un momento de emoción, ¿verdad? Si lloras, pues yo también lloro. Si gritas, pues yo también grito. Pero no entiendes quién es Él. ¿Está conmigo? Necesitas entender quién es. ¿Por qué crees que Jesús le preguntó específicamente a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empezaron a contestar, pero luego les preguntó más específico, tuvo que ir más específico y decirles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente? Pues la gente dice muchas cosas. Hoy tú puedes escuchar muchos comentarios acerca de Jesús. Hay quien puede decir que Jesús era un hombre muy bueno, que Jesús era un hombre muy, ¿verdad? Hay quien puede decir que Jesús nunca existió. Hay quien puede decir una infinidad de cosas. Hay quien puede decir que Jesús es Dios. Y un montón de cosas pueden decir. El punto es, ¿qué dices tú que es Jesús? Tú lo conoces. Tú y yo tenemos una relación con Él. A ti, a Él, a ti, a mí, perdón, nos importa Él y nos importa su reino y nos importa lo que Él es y lo entendemos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Porque entonces tu vida lo demuestra. Amén. Ahora, el siguiente evento que vemos, a partir del versículo 12, dice, y entró Jesús en el templo. Entra a la ciudad lo celebra, la ciudad grita, Hosana al Hijo de David, la ciudad se desborda en júbilo y en celebración, pero después Jesús va hasta más adentro.
¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere ir más adentro de ti. Escúchame. A veces solo queremos que Jesús nos vea por la superficie, como los demás nos ven. ¿Sabes? A la demás gente, tú y yo le mostramos lo que queremos mostrarle. Normalmente mostramos lo que queremos que vean de nosotros, ¿eh? Pero lo que no queremos que vean, eso no lo mostramos. Yo quiero que vean a un hombre así que siempre está de buenas, nada le pasa, todo le va bien, casi ni tiene broncas con su esposa, ¿verdad? No, hombre. Y eso es lo que quiero que vean. Pero las cosas más profundas, no, eso no los vean. Eso ya no vean ahí, porque probablemente te vas a decepcionar de lo que ves. Probablemente vas a decir, uy, ¿y eso? Y tendemos a ser personas que oculten lo más profundo. Mostramos lo que nos gusta que vean, pero Jesús quiere ir hasta lo más profundo. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere ir hasta lo más profundo. En otras palabras, Jesús se quiere meter no solo a la cocina, se quiere meter a tu recámara, a tu baño, pero más aún se quiere meter a tu corazón. Amén. Y entonces dice que Él entró hasta el templo. Y aquí está el problema de Jerusalén. Realmente aquí está el problema de Jerusalén. El problema de Jerusalén no está en las afueras. El problema está en el templo. ¿Y por qué el problema está en el templo? En el templo es el lugar donde no debería haber problema. Porque es el lugar donde se supone que se le adora. Es el lugar donde se supone que la gente va a buscar de Dios. Es el lugar donde se supone que la gente se encuentra con Dios. Pero realmente el problema de Jerusalén está en el templo. Así como el problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está en el corazón. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón. ¿De dónde vienen los pleitos? Del corazón. ¿De dónde vienen los malos entendidos? Del corazón. Todo en el hombre viene ¿de dónde? Del corazón. Cuando el corazón está mal, todo está mal, aunque aparentes que todo está bien. Aunque en apariencia quieras mostrar que todo está bien, no, todo está mal. Y Jesús vino a evidenciar que todo estaba mal, aunque en apariencia todo estaba bien. ¿Sabes que este templo es interesante? Porque este es un templo muchos años antes, ¿verdad? Casi 500 años atrás, el templo había sido destruido y devastado por Babilonia. Había quedado totalmente en ruinas, deshecho. Años después, 70 años después de que se los llevaron cautivos, pero Dios permite que regresen a Jerusalén, Dios los manda a reconstruir el templo. El templo fue algo que en los tiempos de Salomón fue algo glorioso y los judíos estaban orgullosos de su templo. Estaban orgullosos, o sea, si algo le daba orgullo a los judíos era su templo, si algo podían presumir era su templo, porque el templo que Salomón hizo era increíble, era impresionante. Pero todo fue destruido. Después Dios los manda a reconstruir el templo, reconstruir las murallas de la ciudad. Pero en este proceso, ¿verdad? Ellos se desaniman porque dicen, no, nunca vamos a lograr lo que logró Salomón. Jamás, aunque nos esforcemos y le echemos un montón de ganas, jamás lograremos lo que logró Salomón. Y estaban ellos frustrados de tal manera que incluso habían dejado las tareas del templo. Y entonces Dios les habla a través del profeta Ageo y les dice, no digan eso, porque la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Sí? Ese versículo que yo sé que tú has oído alguna vez es eso, por eso fue que Dios les dijo, no digan eso, dejen de decir que nunca van a ver la gloria de antes. Yo les estoy diciendo que la gloria que viene a este templo va a ser más grande
que la gloria que había antes. Y sabes, Dios se estaba refiriendo no a que el templo iba a ser más hermoso. Dios se estaba refiriendo a que un día ese templo lo iba a pisar el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Rey del cielo iba a descender a la tierra y iba a pisar ese templo. Es algo que no entendieron tampoco los judíos. Se imaginaron que sí iba a ser un día glorioso. Pero a partir de ahí, ¿verdad?, pasan muchos eventos. Pero para el tiempo de Jesús, Herodes era un político corrupto. Era el gobernador de Judea, pero era un corrupto. Pero él se dio cuenta que si algo les gustaba a los judíos, era su templo. ¿Y qué crees que dijo? Pues les voy a poner bonito el templo, porque así me los gano y me los meto a la bolsa. Como cuando los políticos quieren que votes por ellos, pues algo así. Entonces Herodes dijo, me voy a ganar a todos estos, me los voy a meter a la bolsa si les hago bonito su templo. Y entonces Herodes mandó, no porque quería honrar a Dios, sino porque quería el favor de la gente, manda a embellecer. Y los judíos otra vez empiezan a sentir que tienen un gran templo y se empiezan a sentir orgullosos. Pero, oh sorpresa, oh detalle, se olvidaron que lo más importante no era el templo y qué tan bonito estaba. Se olvidaba que lo más importante era que la presencia de Dios estuviera ahí. ¿Me estás entendiendo? Otra vez, apariencias. Vivimos de apariencias. Pero si no habita la presencia de Dios en tu corazón, todos son meras y puras apariencias. ¿Está conmigo? Y entonces Jesús entra a este lugar que se había vuelto un lugar corrupto, que se había vuelto un lugar, ¿verdad?, donde se hacían negociaciones de una forma donde se abusaba de la gente, se vendían animales, ¿verdad?, para el sacrificio de la Pascua, para los sacrificios en el templo, se vendían de una forma corrupta, se hacían cosas totalmente fuera del orden de Dios, pero se creía que estaban bien. Y Jesús entra a este templo y dice, y entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Mi casa es una casa de ¿qué? Y con ello Jesús está citando a los profetas otra vez, pero está recordándoles el verdadero propósito del templo. El propósito del templo es tener comunión con Dios. Porque ¿qué es la oración? Tener comunión con Dios. El propósito del templo es tener comunión con Dios. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú tienes un propósito, es tener comunión con Dios. Pero cuando dejas entrar otras cosas a tu vida, esas cosas te alejan del propósito de Dios. Y en lugar de ser una casa de oración, se volvió una cueva de ladrones. En lugar de ser un lugar de comunión con Dios, se volvió un lugar de corrupción. Y a veces nuestras vidas, en lugar de ser un lugar donde nos encontramos con Dios, se vuelven vidas llenas de un montón de cosas, llenas de orgullo, llenas de resentimiento, llenas de frustraciones, llenas de enojo. ¿Está conmigo? Y todas esas cosas te alejan de tu principal propósito, que es tener comunión con Dios. ¿Saben, mis hermanos? Este edificio no es el templo. Yo sé que a veces decimos, vamos al templo. Este edificio no es el templo. Este edificio es importante porque aquí nos reunimos y aquí juntos celebramos el nombre de Jesús, pero esto no es el templo. El templo eres tú y el templo somos todos en comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más importante de este templo y de este templo es que habite la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Todo lo demás
es secundario. Todo lo demás no tiene importancia. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Entonces Jesús viene a evidenciar que estaban fuera de ese propósito, que estaban haciendo todo menos el propósito para el cual fue diseñado el templo, la casa de Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Jesús hizo esto. Diga conmigo, Jesús lo hizo. Dígalo otra vez, Jesús lo hizo. Porque es su templo. Amén. Jesús no le pidió a sus discípulos que hicieran esto. Él no le dijo, a ver, todos vénganse conmigo, vamos a tumbar mesas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Está conmigo? Entendamos por qué esto es importante. Y tampoco Jesús dejó un mandato, ¿verdad? Para después, no les dijo a sus discípulos, y cada vez que vean que se me ponen aquí con sus mesas, ustedes llegan y las tumban. ¿Verdad que no? Solo Él lo hizo. ¿Por qué a veces tú y yo nos ponemos en un lugar de juicio? ¿Por qué a veces tú y yo pensamos que yo también puedo tumbar las mesas? Entrar y decirle a alguien, no, estás mal en esto y en esto y en esto y en esto. Y mira, por esto no vas. El único que puede hacer eso se llama, diga conmigo, se llama Jesús. Dígalo otra vez, se llama Jesús. Jesús no nos dijo a nosotros, y quiero que entren al templo y tiren las mesas y no dejen, no, porque esa no es tu tarea, ni es mi tarea. Eso fue algo que solo Él hizo. Por eso es su palabra la que nos confronta. No es los juicios que nos ponemos unos a otros. No es las cosas que tú le puedas decir a alguien lo que va a hacer que cambie. Es lo que Dios le pueda decir lo que va a hacer que cambie. Es su palabra lo que va a hacer que una persona sea transformada y sea cambiada en otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra cosa interesante, ¿verdad?, es que cuando Jesús entra y quita todo, dice en el versículo 13, versículo 14, una vez que Jesús quitó todo esto, mira lo que dice, y vinieron a Él. Diga conmigo, vinieron a Él. ¿Qué te está estorbando para que llegues a Jesús? ¿Por qué no venían a Él? Porque había cosas que les estorbaban. Y vinieron a Él, ¿quiénes? Los ciegos y los cojos, y los sanó. Los ciegos y los cojos nos habla de gente necesitada. Nos habla de gente que tiene la necesidad de Dios. Así como tú y yo tenemos necesidad de Dios. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Pero a veces hay un montón de cosas que te estorban para venir a Jesús. Aunque tienes necesidad, aunque tú tienes y yo tengo necesidad, y lo único que nos puede ayudar es Jesús, y lo único que nos puede sanar es Jesús, y lo único que nos puede liberar es Jesús. Pero a veces cosas que traemos nos están estorbando. A veces tu orgullo te está estorbando. A veces, ¿verdad?, tus pensamientos te están estorbando. A veces tu forma de pensar y de hacer las cosas te están estorbando y no te permiten llegar al único que puede sanarte y liberarte. Quiere decir que los ciegos y los cojos estaban ahí, pero no entraban. ¿Por qué no entraban? Porque el sistema religioso no los dejaba entrar. La religión no te deja entrar. Pero cuando la religión es hecha a un lado, entonces tienes entrada a la presencia de Dios. Y Hebreos 4 dice, entra confiadamente. ¿Entra qué? ¿Entra qué? Entra confiadamente. Dile al que está a tu lado, entra confiadamente. ¿Sabes? Él ya quitó el estorbo. Diga conmigo, Él ya quitó el estorbo. Él ya lo quitó. Entra a su presencia, entra al lugar donde puedes ser libre, entra al lugar donde puedes ser sano. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero los escribas y los fariseos, pero los escribas y los sacerdotes, viendo las maravillas, wow,
viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos te dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mis hermanos, porque una verdadera adoración nace de un corazón sincero, nace de un corazón como el de un niño, nace de un corazón que entiende y reconoce la voz de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nunca leíste. Dice que ellos se indignaron y se enojaron. Wow. Viendo las maravillas. ¿Viendo qué? O sea, teniendo toda la evidencia. Pero te das cuenta como un corazón duro y un corazón orgulloso, aunque vea, va a seguir en la misma posición. Por eso si algo necesitas rendir, es tu corazón. Por eso dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Si algo necesitas rendirle a Dios, es tu corazón. Y decirle, Señor, aquí estoy, te rindo mi vida. Que todo lo que me estorba, que todo lo que me impide acercarme a ti, se ha quitado. A veces tenemos tantos cuestionamientos por lo que te ha pasado, por lo que has vivido, por lo que has visto. Te cuestionas cosas y esos cuestionamientos te impiden acercarte a Dios. Pero escúchame, el camino está abierto. El camino está abierto, mis hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro un momento. Y tú hoy tienes que entender que el camino está abierto. Que la gracia se derramó para que tú entraras a la presencia de Dios. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión conmigo. Dios te ama tanto, te anhela tanto, que entregó todo para tener relación contigo. Y lo único que tú necesitas hacer es creerlo, abrir tu corazón y recibirlo. Lo único que tú necesitas hacer es creer para rendirte ante Él, para rendirte a su voluntad. Él ya vino a salvarte. Él ya vino a rescatarte de todo temor, de toda angustia, de todo lo que te preocupa. Solo abre tu corazón y recíbelo. ¿Por qué no le dices en esta noche, Señor, yo abro mi corazón? Vamos, ahí donde estás, ahí sentado en tu lugar, dile, Señor, yo abro mi corazón para recibirte. Abro mi corazón para recibirte a ti. Me acerco a tu presencia. Me acerco porque hoy entiendo que el camino fue abierto. Te doy gracias. Gracias, Señor. Y así como estás, ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Yo quiero que le adores. Que tomes estos minutos para
adorarle a Él. De la boca de los niños y de los que perfeccionaste la alabanza. Vamos, levante sus manos y empiece a adorarle a Él. Empiece a expresar con sus labios adoración al único que es digno de recibir la gloria. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Jesús, tú eres hermoso, tú eres glorioso. Te adoramos, Jesús. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos. Levante sus manos y dígalo una vez más. Aquí estoy. Aquí estoy. Adorándote por lo que soy. Te adoraré y en espíritu y verdad. Alzo mis manos. Adorándote, aquí estoy. Adorándote, con lo que soy, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te adoraré. Y en espíritu y verdad. Alzo mis manos. Dígale, voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorar. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorar. Con un corazón rendido voy a adorarte. Con todas mis fuerzas. Con todo lo que tengo y lo que soy, voy a adorarte. Díselo una vez más, voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte. Vamos, dígaselo, iglesia. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Una vez más, yo voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Sí, Dios, y voy a adorarte. Por siempre voy a adorarte a ti. Aquí estoy, aquí estoy, adorándote con lo que soy. Yo te adoro. En su corazón. Dice la Biblia que cuando
cosas fueron quitadas, entonces vinieron a Él y Él los sanó. Hoy Dios quiere sanar. Yo no sé si hay cosas en tu corazón que tienen que ser sanadas, pero hoy Dios quiere sanarte. Sabes, el camino y la entrada está abierta para que vengas a Él y Él te sane y Él te libere. Si hay dolor en tu corazón, si hay dolor en tu vida, incluso si hay enfermedad física, Él está aquí en esta noche. Él está aquí para sanar, Él está aquí para liberar y Él quiere liberarte, Él quiere sanarte. Él no es ajeno a tu necesidad, Él no es ajeno a tus problemas. Tal vez estás preocupado por una situación en tu vida, tal vez estás angustiado por cosas que vas a enfrentar. Él está aquí para traerte paz. Él está aquí para darte paz y para decirte: yo estoy contigo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Sigue con tu mano en tu corazón. Dile: Señor, yo recibo tu sanidad. Vamos, dígaselo, abra sus labios y diga: yo recibo esa sanidad. Diga: yo recibo esa libertad en esta noche. Yo recibo, Señor, de ti. Vamos, no solamente di: yo recibo, yo recibo. Recibe de Dios. Yo recibo ese amor. Si te has sentido que te hace falta amor, hoy Dios está trayendo a tu vida ese amor. Dile: yo recibo esa paz. Si has sentido que estás inseguro, que estás intranquilo, hoy recibe la paz de Dios. Recibe la seguridad de que Él está ahí junto a ti. Él está contigo y Él te dice: yo no te dejaré, yo no te soltaré. Tú eres mío y yo estoy contigo. Oh, yo estoy aquí y yo te bendeciré. Con mi mano te sostendré. Yeah. Y aquí estoy. Fuerte, fuerte a Jesús. Vamos, celebra.